Buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Carolina Villadiego, soy asesora legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas y quiero darles la bienvenida a este conversatorio que hace parte de una serie de webinars sobre Latinoamérica y coronavirus y cómo queda la justicia en el marco de esta situación de emergencia que estamos viviendo. Estos conversatorios buscan reflexionar sobre las respuestas que dan los sistemas de justicia frente a la pandemia a partir de algunos temas relevantes, como la justicia como servicio esencial o su rol como garante de derechos y libertades fundamentales, los desafíos y oportunidades para buscar formas innovadoras de atender las demandas de justicia de la ciudadanía, la necesidad de atender a poblaciones que requieren especial protección, entre otras cuestiones. Este ciclo de conversaciones está organizado por un grupo de mujeres que investigan sobre el funcionamiento del sistema judicial y la independencia judicial en la región y es apoyada por varias organizaciones, por ejemplo, la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Comisión Internacional de Juristas, el Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, la Fundación Construir de Bolivia, la Fundación Tribuna Constitucional de Bolivia, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México. En el conversatorio del día de hoy analizaremos experiencias nacionales de litigio estratégico en el marco de la pandemia como herramienta para proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas y para ejercer controles a las medidas restrictivas adoptadas por los estados. Esta reflexión se inserta en una conversación más amplia que está relacionada con una pregunta que es ¿qué podemos hacer las y los profesionales del derecho para adoptar una posición más activa en la respuesta a la pandemia? En este diálogo del día de hoy tenemos a dos expertos, una experta de la región, a quienes les doy la bienvenida. Ellos son José Mario de la Garza, presidente de Renace San Luis, México; Mariluz Barragán, subdirectora misional encargada y coordinadora de litigio de Justicia de Colombia; Abraham Abrego, director de acompañamiento a víctimas de Cristosal de El Salvador. Antes de iniciar, quisiera mencionar rápidamente algunas pautas metodológicas de esta sesión. Cada uno de nuestros invitados realizará una intervención inicial de máximo 10 minutos y luego tendremos un espacio para el diálogo con el público. Por motivos de seguridad de la sesión y para evitar cualquier interrupción en las intervenciones de nuestros panelistas, los micrófonos de los participantes están apagados, por lo cual las personas que deseen realizar preguntas deben transmitirlas a través del chat. Abajo en la pantalla encontrarán una pestaña que dice QIA o el chat público y ahí pueden colocar sus preguntas que yo iré tomando y luego les presentaré a los panelistas. Comenzaremos entonces con este webinar sin más preámbulo y para ello le voy a dar la palabra en primer lugar a José Mario de la Garza, presidente de Renace, para que nos cuente acerca de la experiencia que han desarrollado en México en materia de litigio estratégico sobre el derecho al agua y los derechos del personal médico en el marco de la pandemia. José Mario, te doy la palabra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mm, Muchas gracias, Carolina. Mm, Un saludo a todos los participantes en este webinar. Y pues para entrar en materia, quiero presentarles algunas láminas que hice para llevar el orden de las ideas sobre el litigio estratégico que estamos haciendo en México con respecto al coronavirus. Permítanme compartir la pantalla. Como una primera reflexión, y para poner un marco de referencia de cómo estamos abordando la problemática los profesionales del derecho en México, eh, les presento estas primero 4 ideas. El procedimiento que estamos utilizando, el procedimiento judicial, por supuesto, es el juicio de amparo, que está regulado en México a nivel federal y que es un mecanismo que permite a los particulares acudir a jueces federales para hacer valer actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución o en los tratados internacionales. Entonces, la mecánica ha sido este procedimiento y ha sido el que hemos estado utilizando para estos casos que voy a comentar con ustedes posteriormente. El Consejo de la Judicatura, que es el que regula el funcionamiento de la justicia federal en México, emitió un acuerdo cuando se
inició en la pandemia en México y determinó que únicamente se iban a recibir amparos que fueran urgentes y se estableció que el carácter de urgente lo tendrían aquellas demandas que tengan que ver con asuntos en donde esté en juego la vida o donde esté en peligro la libertad de una persona o de un grupo de personas. Este acuerdo del Consejo ha sido muy controversial porque ha dejado una puerta muy estrecha, muy compleja de permitirnos el acceso a la justicia con algunos planteamientos que se han hecho en donde hemos encontrado que los jueces simplemente utilizan este acuerdo para no recibir las demandas. Los quejosos, las personas que promueven esos amparos, necesariamente tienen que ser las personas físicas que sufren la afectación de sus derechos o las omisiones de la autoridad. En México no está permitido estos amparos colectivos. El amparo solamente beneficia a la persona que lo presenta. Y también hemos experimentado ahora esta posibilidad de presentarlos por terceras personas que lo permite la ley, y de forma electrónica ha habido también alguna problemática, pero está funcionando, diría yo, bastante bien el sistema. A la fecha, como resumen, se han estado presentando amparos que tienen que ver con el acceso al agua, con la protección de las personas que trabajan en el sector médico, en el sector de salud, que tienen que ver con migrantes, con el acceso a medicinas y personas que están en reclusión. Vamos a comentar brevemente los dos primeros, que son el que tiene que ver con agua y protección al servicio a los trabajadores del sector salud. En el tema del agua, habría que decir que en México se reconoce ya a nivel constitucional que el acceso al agua potable es un derecho humano, de tal forma que el juicio de amparo se puede plantear, como lo decía yo, por omisiones de la autoridad. Como todos ustedes saben, la Organización Mundial de Salud y en concreto la Secretaría de Salud en México, pues han hecho toda una campaña para decirnos que tiene una importancia fundamental la higiene, el lavado de las manos, el lavado de las áreas en donde convivimos para evitar el contagio del coronavirus. Por otro lado, habría que considerar que en México el Instituto de Estadística, el INEGI, en la última medición que se hizo en este aspecto, que fue en 1918, determinó que tenemos aproximadamente 44 millones de personas que no tienen acceso al agua en sus casas, y entonces en México se da una problemática en que tienen algunos tinacos, algunos recipientes en donde a través de pipas que llevan el agua con poca periodicidad y con poca regularidad, pues se les está suministrando agua a estas personas. Nos dimos cuenta en algunas comunidades de San Luis Potosí que había un desabasto muy importante de agua, nunca se les entregaba, las familias estaban en una situación realmente crítica y promovimos en este contexto 4 demandas de amparo de personas que estaban en esta situación, argumentando que hay actos de omisión por parte de la autoridad para suministrarles agua como un derecho humano. Y aquí hay un tema interesante de cómo está funcionando la justicia en México en época de coronavirus. Si tú logras de alguna forma convencer al tribunal que admita la demanda o que le dé entrada por esta resolución del Consejo de la Judicatura que les comentaba, lo que hacen los jueces es dictar una resolución donde admiten esta demanda y dictan una resolución que en México se llama suspensión de plano. Esto es que equivale a medidas cautelares. Lo interesante de estas resoluciones que se han dictado en estos 4 juicios de amparo es, tienen que entregársele el agua potable a estas personas de manera regular, y se estableció que si no tenían los recipientes, los tinacos o la infraestructura en sus casas, la autoridad también tendría que dotarles de esa infraestructura y tendría que obligarse a que esto fuera de manera gratuita durante todo el tiempo que dure la pandemia. Estas personas en este amparo se ha estado cumpliendo, la autoridad ha estado regularmente entregando el agua. También nos percatamos que la autoridad solamente está entregándoles el agua a las personas que se ampararon. Nosotros pensaríamos que hubiera un acto pues ya de reconocimiento de la problemática, pero han sido muy específicos en buscar que los que tienen estas resoluciones son a los que se les está entregando el agua y lo han hecho de manera regular. Entonces, este amparo está funcionando muy bien y lo hemos estado promoviendo y lo hemos estado compartiendo con otras organizaciones para que lo intenten también por su cuenta.
El otro amparo que ha sido también muy comentado y que hemos tenido mucho éxito es con respecto a las personas que trabajan en el sector salud, a las enfermeras y a los enfermeros, doctores y doctoras, que pues en muchos momentos han estado diciendo que el sector de salud en México está pues quebrado realmente, no tienen infraestructura, no tienen acceso a los instrumentos para protegerse del contagio. Y entonces, a pesar de que estas personas trabajan en el sector público y son funcionarios, nosotros teníamos un cierto temor en cuanto a la admisibilidad del juicio de amparo, por ser ellos también parte de la estructura de la autoridad, pues se logró que estos amparos se admitieran, en donde se presenta una violación a los derechos humanos que tienen el personal que trabaja en el sector salud, y estos amparos fueron admitidos. Aquí hay una cuestión social que quiero destacar, que muchos de estos amparos se han promovido, pero con temor por parte de las personas que los firman, porque les han dicho que puede haber represalias, que los pueden despedir, que puede haber sanciones para aquellos que estén promoviendo estos juicios de amparo. Hemos logrado convencer a personas en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Guanajuato. Aproximadamente ya tenemos más de 100 personas del sector salud con amparos, en donde también la resolución que dicta el juez es de admitir la demanda y de ordenar de inmediato que se les entregue el equipamiento, los insumos para protegerse y para no contagiarse. Aquí sí quiero comentarles que hemos visto defectos en el cumplimiento por parte de la autoridad. Les entregan material que no cumple con las normas, material inservible, material de baja calidad, y con eso han pretendido argumentar a los jueces que están cumpliendo. Hemos tenido que estar insistiéndole a los jueces para que se verifique el cumplimiento de estas resoluciones. Ha sido bastante problemático por la manera en la que están operando los tribunales en México, pero en principio las resoluciones han estado, considero que a la altura de la problemática, y por supuesto que las autoridades han tenido un problema complejo para poder cumplir. Terminaría yo con dos cosas finales que hemos hecho en el grupo de abogados y abogadas que estamos haciendo estos litigios. Nos hemos cuestionado, y lo dejo también para el auditorio para que lo comentemos, nos hemos cuestionado si los mecanismos de acceso a la justicia a través de los tribunales serían suficientes en México como para resolver la problemática. Es decir, ¿qué pasaría si mañana miles y miles de médicos promueven estos amparos? ¿Hasta dónde el sistema de administración de justicia podría sostener esto, y hasta dónde estaríamos entrando en un tema de políticas públicas? Eso como una cuestión. El amparo que viene en México muy complejo es el de la guía ética, que se acaba de publicar hace unos días, en donde se está estableciendo cuáles son los criterios para atender a unas personas y para atender a otras no, básicamente la edad, y entonces también veo que va a haber amparos en tema de decir a quién se atiende, a quién no se atiende, quién muere y quién no muere, y esto va a ser un tema que en las próximas semanas lo vamos a estar viendo. Muchísimas gracias por su atención, y con esto termino mi presentación. Gracias, José Mario, por la presentación. Es muy interesante tu presentación porque claramente nos muestra, por un lado, que lo más importante para garantizar que es la salud, el agua, la vida de las personas, también a veces hay muchas personas en condición de vulnerabilidad y se requiere el uso de recursos en el sistema de justicia para garantizar esos derechos. Creo que es muy llamativo la reflexión que haces al final sobre la necesidad de mirar si realmente a través de amparos vamos a poder proteger el acceso a la justicia del personal de salud, o si se requieren realmente medidas estructurales que debe tomarse a través de políticas públicas. Con esto quiero darle paso a nuestra siguiente intervención, Mariluz Barragán, quien es subdirectora misional encargada y coordinadora del litigio de justicia, y quien nos va a contar un poco la experiencia de Colombia, en particular la experiencia respecto de las circunstancias para el litigio estratégico en este momento en Colombia en el marco de la pandemia, y también de algunos casos, particularmente el de líderes sociales que de justicia había presentado con anterioridad a la pandemia y cuya decisión salió en el medio de la pandemia. Antes de darle paso a Mariluz, quiero recordarle a nuestros participantes en este webinar que pueden presentar sus preguntas para los panelistas a través del chat o a través del enlace que dice QIA que está abajo en sus pantallas. Mariluz, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos y todas, los asistentes a este panel, en especial
a los colegas, el doctor José Mario, el doctor Abraham. Inicio también dándole las gracias a las organizaciones que impulsaron esta interesante iniciativa y en particular a Úrsula Indacochea de DPLF y obviamente a nuestra moderadora Carolina Villadiego de la Comisión Internacional de Juristas por invitarme a hacer este maravilloso panel. En sus pantallas ahorita voy a compartir una presentación con una única diapositiva donde básicamente les expongo los 3 puntos que voy a abordar en mi presentación. La presentación que he titulado Litigio en medio de la pandemia, importancia de proteger la democracia y los líderes sociales. Entonces, estos serían los 3 puntos. En principio, primero va a ser como unas precisiones conceptuales muy rápidas sobre los estados de excepción. Luego hablaré un poco sobre la premisa central de mi presentación y es los riesgos que esta pandemia trae, además, digamos, como los riesgos de salud pública, también los riesgos del autoritarismo en nuestras democracias. Y por último, pasaré a dar algunas recomendaciones para litigar en medio de la pandemia. Entonces, en relación a los estados de excepción, en los últimos 2 meses, una de las afirmaciones más frecuentes que nosotros hemos escuchado es el tema de que no estábamos preparados para el virus, no estábamos preparados para la pandemia. Esto lo hemos escuchado básicamente desde el sistema de salud, también del sistema educativo, incluso de las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto por parte del Estado y los sistemas jurídicos tampoco estaban preparados de alguna manera para una crisis de tal magnitud. La imprevisibilidad y la magnitud del riesgo ha hecho también que se activen en el mundo facultades ejecutivas excepcionales para superar la pandemia, que en varios países de la región se reconoce o se conoce con la figura de estados de excepción. Los estados de excepción son más que una figura constitucional que permite al Ejecutivo, particularmente al presidente de la República, tener facultades excepcionales para superar una crisis que no es normal, aunque estas medidas eventualmente puedan traer consigo las restricciones fuertes de derechos fundamentales. En el caso colombiano voy a llamar la atención de 3 características de la figura de excepción. Lo primero es que el presidente bajo un estado de excepción tiene la facultad de legislar. Básicamente todas las normas o gran parte de las normas o las medidas que se dicten dentro de un estado de excepción tienen fuerza de ley. Lo segundo es que estas normas, por tener precisamente fuerza de ley, tienen un control automático de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la Corte Constitucional va a entrar a revisar de manera inmediata las normas que tienen fuerza de ley sin necesidad de que sin necesidad de que haya una demanda o que alguien se lo pida. Y por último, el estado de excepción en Colombia también tiene límites temporales. En el caso, por ejemplo, de las emergencias social y económica, como es en el que estamos en estos momentos, será por 30 días que se podrá extender como un máximo durante 90 días calendarios. Durante este periodo es importante tener presente que el gobierno o básicamente el presidente de la República va a concentrar 2 de los 3 poderes clásicos. Entonces va a tener el suyo ordinario, de reglamentar y ejecutar, pero también tiene el poder del legislador. Bajo esta dinámica, en Colombia, en el último mes y medio, se han dictado 73 decretos con fuerza de ley y más de 200 normas ordinarias para conjurar la crisis. En otras palabras, en el último mes y medio hemos tenido en Colombia un presidente feroz. Este panorama me lleva a explicar el segundo punto de mi intervención y es que parto de la premisa de que la pandemia trae consigo como mínimo 2 grandes riesgos. El primero es el riesgo de salud pública, que ya un poco el doctor José Mario nos explicó, y es el posible colapso del sistema de salud, etcétera, y todas las necesidades que hay alrededor del agua y las necesidades de salubridad. Sin embargo, hay un segundo riesgo que tiene que ver con la posibilidad de surgimiento de estados autoritarios. Esto de los estados autoritarios, como bien lo pongo dentro de mi presentación, creo que puede tener como mínimo 2 expresiones. Esto puede expresarse a través del debilitamiento del Estado de Derecho, pero también en la regresividad de la protección de los derechos humanos en el país. Para explicar cómo se ha venido evidenciando estos riesgos en Colombia, les compartiré 2 casos que hemos venido trabajando desde Justicia. Para explicar el eventual debilitamiento del Estado de Derecho, lo haré a través del caso del decreto de aislamiento o cuarentena general
que dictó el presidente para todos los habitantes del territorio nacional. Y para explicar la regresividad en la protección de derechos, lo haré a través del caso de los líderes sociales. En primer lugar, la medida de aislamiento o cuarentena, que es básicamente la que nos introdujo a este maravilloso mundo de los webinars y que nos tiene en estos momentos trabajando todo el mundo desde la casa, ha sido, digamos, como la medida más importante y la más adecuada en términos de salud pública para contener la pandemia. Sin embargo, se trata de una medida que restringe fuertemente derechos fundamentales, como la libertad de circulación, y que en América Latina tiene un impacto muy fuerte en derechos fundamentales como el mínimo vital, el trabajo, asociación, etc. Por la magnitud de esta medida y por el hecho, por ejemplo, que aquí en Colombia no estaba contemplada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, creemos que en Colombia debió haber sido tomada por el presidente invocando facultades extraordinarias. ¿Por qué? Porque aquí estaba básicamente actuando como legislador extraordinario, más no como simple cabeza de gobierno. Sin embargo, lo que hizo el presidente fue enviarnos básicamente a toda la población colombiana a la casa utilizando el Código Ordinario de Policía. Esto es problemático y no debería dejarse como un precedente de este tipo, donde el presidente básicamente en condiciones de normalidad podría restringir de manera tan fuerte derechos fundamentales de la población, sin que esto a su vez tenga un control de constitucionalidad mucho más fuerte, como lo es el control automático por parte de la Corte Constitucional. Y es precisamente frente a estos dilemas donde estamos llamados a utilizar en principio herramientas como el litigio estratégico para dar soluciones ponderadas y balanceadas que nos permitan básicamente, o más bien que no permitan que a nombre de la salud se debilite la democracia y el Estado de Derecho. Pensando precisamente en esto, el día de ayer, varios constitucionalistas acá en Colombia enviamos una solicitud un poco, digamos, un poco ortodoxa, pero enviamos una solicitud a la Corte Constitucional para que en la medida de lo posible asumiera el control automático de constitucionalidad de estos decretos que crean, modifican y básicamente aplican el aislamiento. Esto con la finalidad de que define muy bien cuáles son las pautas de quién, cómo, cuándo y hasta cuándo se puede utilizar una medida de esta magnitud. En resumen, lo que se le está pidiendo a la Corte Constitucional en principio es que nos diga una medida tan restrictiva de derechos fundamentales, cómo podría ser aplicada ajustándose al ordenamiento constitucional. Bueno, ya pasando, digamos, al otro riesgo que presenta la pandemia, que en este caso es la regresividad en la protección de derechos fundamentales, aquí básicamente podría ser un rosario enumerando los diferentes intentos que ha tenido el gobierno nacional acá en Colombia para, digamos, como para regresar dentro de la protección de derechos fundamentales, que van básicamente desde la reanudación de las aspersiones de glifosato sin cumplir con los mínimos constitucionales, o incluso implementar consultas previas a comunidades indígenas y afros a través de la virtualidad. Son muchas, digamos, como las medidas que se han metido, digamos, dentro del marco de los estados de excepción y que merecen en principio ser controladas. Sin embargo, me voy a centrar acá en un caso particular, y es el caso de la afectación de líderes sociales. Este básicamente es un caso que empezó de justicia con 10 organizaciones más de la sociedad civil en diciembre del año pasado, donde estábamos solicitando el amparo al derecho a defender derechos humanos aquí en Colombia y ojalá adoptar una política de garantías para la defensa de derechos humanos. La sentencia de primera instancia la tuvimos precisamente 15 días después de haberse declarado el estado de excepción en Colombia. Y creemos que gran parte de la temporalidad en el que recibimos la primera instancia fue porque básicamente dentro de la pandemia los líderes sociales estaban siendo sometidos a un riesgo extraordinario. Y esto tenía que ver porque la principal medida precisamente de salud pública, que es la del confinamiento, al mismo tiempo estaba haciendo que los líderes sociales fueran muchísimo más fácil ubicados por parte de sus agresores y por tanto estuvieran siendo víctimas o presa fácil de violencias que ya antes de la pandemia también lo eran, pero ahorita con el confinamiento y las limitaciones de la movilidad estaban siendo muchísimo más vulnerables.
Esto hizo que la jueza dentro de, digamos, como dentro de la decisión, recordara de manera contundente al gobierno nacional que dentro de la excepción no se pueden suspender los derechos fundamentales, pero que también la pandemia no podía ser una excusa para no cumplir y para no proteger a los líderes sociales. En estos momentos, ahí vemos como un litigio que en principio no era sobre pandemia, al ser, digamos, hacer el tema y la crisis sanitaria, la pandemia, las medidas que se estaban tomando, incrementar el riesgo de los líderes sociales, el tema de la pandemia se volvió central dentro de la decisión. En estos momentos seguimos básicamente haciendo esfuerzos para que ojalá se cumpla la decisión de primera instancia, cumpliendo también los criterios y las recomendaciones superpuntuales de la jueza constitucional. Y termino mi presentación ya en el último minuto, diciéndoles un poco desde nuestra experiencia de justicia, cuáles creemos que son por lo menos 3 recomendaciones importantes para litigar dentro del marco de la pandemia. Nosotros creemos que obviamente asumiendo la responsabilidad y nuestra posición de privilegio que tienen, digamos, varias de las organizaciones sociales, donde sus miembros tienen también las necesidades básicas satisfechas, debemos también hacer un esfuerzo por analizar, digamos, como este tema humanitario a largo plazo. Y creemos también que dentro de esta explosión normativa, lo que nosotros debemos hacer en primer lugar es hacer un monitoreo de cerca de todas las normas en principio que están saliendo. Lo segundo que debemos hacer es priorizar muy bien y establecer cuáles son las líneas rojas de estas medidas que se están tomando que pueden tener un impacto negativo dentro de la democracia y también, digamos, dentro del Estado de Derecho, obviamente atendiendo a las especialidades de cada una de las organizaciones. Y por último, y no menos importante, creemos también que desde el litigio es clave hacer un esfuerzo por hacer mucho más accesible la información que se está produciendo desde el gobierno, pero también las soluciones. Y esto básicamente partiendo de que la tribuna pública en estos momentos pasa necesariamente por un computador, pasa necesariamente por, digamos, dispositivos electrónicos donde la gente y la ciudadanía también está siendo, digamos, como constantemente, cada si se quiere, con mucha información que genera miedo, mucha información que es inmediata, pero también es muy importante cómo uno traduce, digamos, estos temas que también son importantes a largo plazo para seguir protegiendo, digamos, la democracia y también nuestros estados de derecho. Yo termino por aquí y seguimos la conversación entonces en la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Mariluz, por tu intervención. Gracias por comentarnos además sobre la explosión normativa, como la llamaste, de la cantidad de decretos que se han expedido en el marco de la pandemia. También advertirnos sobre la posible regresividad en materia de derechos y luego comentarnos sobre la estrategia que están desarrollando frente a la tutela de líderes sociales y cómo justamente la justicia llama la atención sobre que la pandemia no puede ser excusa para no cumplir con el deber de protección de líderes sociales en Colombia. Con esto quiero darle la palabra ahora a Abraham Abrego, el director de acompañamiento a víctimas de Cristosal en El Salvador, quien nos va a contar un poco la experiencia de él y su organización en El Salvador. Abraham, bienvenido, te doy la palabra. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación de las organizaciones, incluyendo DPLF y otras que organizan este webinar. Y es un gusto estar y compartir con los colegas de México y Colombia. En mi caso voy a dividirla en 3 partes. Una tiene que ver con el contexto en El Salvador, que motiva el litigio y un poco explicar en qué consistió el proceso de litigio que vamos a comentar. Y por el otro lado, luego vamos a hacer unas reflexiones finales sobre el caso que resolvió la Sala de lo Constitucional. Voy a compartirles la presentación. Bueno, en primer lugar, en tema de contexto, hay que decir que El Salvador es de los países en el mundo que ha implementado medidas más drásticas de restricción de derechos. Esto ha incluido no solo un sinnúmero de decretos de emergencia ejecutivos y otros legislativos, sino que
un régimen de excepción que se ha prorrogado en 2 ocasiones, en que restringía la libertad de circulación y la libertad de movimiento. A pesar que El Salvador no tenía muchos casos, en comparación con otros países las medidas fueron bien drásticas. Lo que más nos preocupó en este contexto es que, aparte de otras violaciones que luego se fueron conociendo, es la que tiene que ver con la restricción a la libertad de circulación a las personas que se consideraba por parte de la policía o la Fuerza Armada que violentaban la cuarentena domiciliar. Esta cuarentena había sido decretada por decreto ejecutivo y establecía a nivel nacional que ninguna persona podía salir de sus viviendas a excepción de algunos casos. Sin embargo, esta detención y el procedimiento que consistía en trasladar a las personas detenidas a un centro de contención no estaba establecido ni siquiera en el régimen de excepción, sino que solo en el decreto ejecutivo. Esto provocó que alrededor de 2.000 personas fueran trasladadas a estos centros de contención que en muchos casos no estaban acondicionados para permitir el aislamiento en casos que podrían ser sospechosos u otros y evitar el contagio entre ellos. Además, se comenzaron a conocer casos no solo de las detenciones, sino de abusos policiales, como mostrar a las personas detenidas en medios de comunicación como criminales. Y quizás el más grave es un joven que fue herido de bala por un policía porque se negó a darle el soborno que pedía. ¿Cuál fue nuestra experiencia a partir de esa constatación, de esa denuncia? Nosotros habilitamos un portal para que la gente pudiera, vía internet, presentar las denuncias. Luego fuimos recopilando la información básicamente a partir de llamadas telefónicas. En muchos casos las personas estaban en los centros de contención y de allí llamaban, o incluso de los familiares. Optamos por la figura del habeas corpus porque es un recurso, un mecanismo que considerábamos que no reunía tantas formalidades y que se podía plantear el tema de la libertad, pero también el tema de la integridad física, dado que las personas denunciaban no solo el tema de la restricción, sino que las condiciones inseguras en que estaban en los centros de contención. Nosotros el primer recurso que presentamos, que vamos a comentar luego, que fue presentado, primero consultamos a la Sala de lo Constitucional, porque en el caso de habeas corpus, la legislación salvadoreña permite mecanismos informales, pero solo llegaba hasta el fax, ¿verdad? Pero no contenía correo electrónico. Entonces, con esa consulta que hicimos, de alguna manera obligamos a que la sala consultara a los magistrados y los magistrados habilitaron la presentación de habeas corpus mediante correo electrónico. Todo esto propició que del 15 al 20 de abril, según registros de la Sala de lo Constitucional, se hayan presentado más de 200 procesos de habeas corpus en la sala en ese corto tiempo y que ha involucrado el apoyo a más de 200 personas que han reclamado. Muchos de esos casos han sido últimamente colectivos, es decir, no solo gente que fue detenida, sino que incluso habeas corpus de gente colectiva que está en centros de contención. En el caso de Cristosal, nosotros habíamos presentado 14 recursos de habeas corpus y quisiera comentar uno de ellos, que creo que es el más, digamos, uno de los más emblemáticos, es el habeas corpus 148 del 2020. Ese se trata de 3 señoras que fueron a comprar al mercado alimentos y medicinas y fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional. Eso sucedió en un departamento del oriente del país. Fueron conducidas a la delegación de la policía, a pesar de que dentro de las excepciones del decreto de cuarentena domiciliar se comprendía que las personas podían ir a comprar alimentos. Sin embargo, a pesar de las razones que dieron, la policía las capturó. El oficial, al percatarnos nosotros, presentamos el habeas corpus. En el interín de que presentamos el habeas corpus, ya habían sido trasladadas a un centro
de contención. El proceso que presentamos es un habeas corpus correctivo. Quiero llamar la atención de que en ese momento la urgencia era garantizar que un juez ejecutor fuera nombrado por la Sala de lo Constitucional para garantizar su libertad y sus condiciones. Por lo tanto, el habeas, lo que tratamos de hacer es trasladar a la Corte los hechos principales, los datos de las personas. Sin embargo, nos pareció que la Sala actuó muy proactivamente porque en su resolución del 26 de marzo, que es una resolución de admisión, por un lado estableció como criterio, dada la cuarentena domiciliar, que las personas podían incorporar habeas corpus a la Sala mediante correo electrónico, y eso lo está aplicando para todos los casos de habeas corpus. Y por otro lado, lo quizás más importante fue que estableció medidas estructurales que no solo aplicaban a las 3 señoras, sino que eran aplicables a todas las personas detenidas desde el 21 de marzo, que comenzó a detener gente en la policía. Eso involucraba que la Sala dijo de que todas las restricciones a la libertad por violentar la cuarentena eran detenciones ilegales, y por lo tanto la policía solo podría restringir temporalmente y ser conducidas a sus viviendas. Y comenzó a emitir resoluciones que tienen que ver con que las personas que ya estaban en delegaciones policiales tenían que haber sido trasladadas a sus viviendas, y en los centros de contención a que se les practique un examen en base a los protocolos sanitarios para ver si ya estaban contagiadas y si no fueran conducidas a cumplir la cuarentena en su hogar. También la Sala se refirió a las mínimas condiciones que tenían que tener los centros de contención y las condiciones que deberían garantizarles a las personas. Entonces creo que hay 2 resoluciones en todas las que comentaba que incluyen medidas. Fue una, y hay otro caso donde la Sala emitió medidas estructurales. Luego, debido a que las autoridades demandadas, y específicamente el presidente de la República, se negó expresamente a cumplir con las resoluciones, la Sala dio una primera resolución de seguimiento el 8 de abril, donde reafirmó que las resoluciones de la Sala son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades, y exigía el cumplimiento de las órdenes dadas en la primera resolución. El incumplimiento se siguió por parte de las autoridades, incluso siguiendo deteniendo gente, que la Sala el 15 de abril emite su segunda resolución de seguimiento, y donde establece como medida cautelar de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se encargaría de verificar el cumplimiento de las medidas ya establecidas de los habeas corpus. Estamos en ese proceso actualmente, que la Procuraduría es como la encargada de verificar que las autoridades cumplan con las medidas estructurales. Lo que nos parece importante y de gran importancia esa resolución de la Sala. Lastimosamente, como ha pasado, como lo comentaban en México, hay un incumplimiento reiterado. Por ejemplo, estas personas que fueron de las primeras resoluciones que emitió la Sala, todavía están en el centro de contención y no han sido liberadas. Estamos en ese proceso de denuncia. Finalmente, solo quisiera comentar, y de ahí la importancia que, dada la pandemia y las múltiples violaciones que pueda haber, hay varios flancos por los que se pueda desarrollar el litigio. Nos pareció que el habeas corpus era un instrumento importante, y nos parece que la Sala ha logrado darle como esa prontitud a sus resoluciones, de tal manera que puedan ser efectivas, tomando en cuenta que la Sala ahorita está restringida en su personal por la cuarentena, pero aún así ha ido resolviendo. Como les decía, son más de 200 recursos de habeas corpus, más de 100 amparos, más de 6 inconstitucionalidades que se han incorporado, pero nos parece que es un instrumento valioso para desde varios flancos estar como cuestionando las ilegalidades en marco de las medidas adoptadas por gobiernos en esta emergencia. Dejaría hasta acá para luego aportar en lo que tengan por preguntar. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Gracias por esa exposición, además, donde queda claro que hay
más de 200 habeas corpus y más de 100 amparos, ¿no?, que han sido presentados, y la importancia del litigio también para proteger los derechos de las personas en el marco de esta pandemia. Voy a dar paso a las preguntas y les voy a mencionar a continuación a los panelistas. Hay 2 preguntas generales para los 3 y luego voy a mencionar una pregunta para cada uno de manera específica, de manera tal que cuando acabe de mencionar las preguntas, cada uno de ustedes tendrá el uso de la palabra para responderlas en el mismo orden en el que dimos la palabra en este webinar. Las 2 preguntas generales para los 3 panelistas son, por un lado, si pueden contar un poco cómo se litiga en el marco de la pandemia. Hay algunas preguntas del chat que tienen que ver con si cuando se litiga presencialmente se han tomado medidas de protección, tanto de los litigantes como de las personas que están en el Poder Judicial, o también cuando se litiga a través de medios tecnológicos, cómo han funcionado estos medios. Entonces, esta es una primera pregunta para los 3. Y una segunda pregunta para los 3 es si en sus países existe la figura del estado de cosas inconstitucional, y si existe, entonces, que si creen que podría ser útil para extender los efectos subjetivos de los habeas corpus y de los amparos a otras personas distintas a los accionantes. De manera particular, a José Mario, una de las preguntas específicas tendrá que ver con, entonces, si nos puede comentar acerca de esa última frase provocadora que hizo sobre si realmente el uso de amparos va a ser la forma efectiva de proteger los derechos, o si hay que tomar otro tipo de medidas más de política pública. Para Mariluz, si nos preguntan en el chat cuáles son los derechos que pueden ser limitados en un estado de excepción en Colombia y dónde se encuentra regulada esta situación. Y para Abraham, hay algunas preguntas que están asociadas primero con que si considera que las medidas restrictivas adoptadas han tenido resultado positivo o no en El Salvador. Lo segundo es si nos puede si puede compartir qué ha pasado con las decisiones del Tribunal Constitucional de El Salvador. Y lo tercero es si puede compartir a través del chat algún enlace o datos sobre la plataforma de denuncias a la que hizo referencia. Dejaré ahí las preguntas porque son de bastante contenido y le daría entonces la palabra en primer lugar a José Mario, luego a Mariluz y luego a Abraham para que puedan abordar las respuestas. José Mario, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues mira, en términos de cómo se han presentado los amparos en México, ha habido 2 mecanismos. Uno es el que lo puedes hacer en línea. Entonces, para eso requieres una firma electrónica avanzada que puede proporcionarte el tribunal o el servicio de administración tributaria. Con esa firma puedes ingresar los amparos. Y ha habido alguna problemática en cuanto a que cuando los jueces determinan que no son casos urgentes, pues simplemente te llega una notificación devolviéndote la demanda que hayas presentado. Ese es un mecanismo. El otro ha sido tratar de hacerlo personalmente. En México los tribunales federales están cerrados. Lo que se ha hecho de manera práctica es colocar unas listas en la entrada de las instalaciones donde están los nombres y los teléfonos de los secretarios de los tribunales que están en funciones. Cada semana entra en funciones un tribunal y esa semana resuelve un tribunal y van cambiando por semana. Entonces lo que haces es acudir ahí, llamas por teléfono al secretario o a la secretaria, le explicas de qué trata el asunto, todo esto es por teléfono, y esto ha generado muchos problemas porque ha habido casos en que los secretarios te dicen no lo considero urgente y no puedes hacer más. Hemos a veces hecho la estrategia de esperarnos a la siguiente semana para buscar que sea otro tribunal y así se ha hecho. En la pregunta que me hacían, cuando ya finalmente se acepta recibirte la demanda, sí te piden que acudas con tapabocas y con guantes para cumplir con los requerimientos, y los secretarios de los tribunales han sido muy cuidadosos. Entonces esa ha sido la mecánica, muy compleja, por cierto. Luego, la pregunta de las acciones de inconstitucionalidad en México sí está contemplada, también está restringida para asuntos de carácter urgente.
Ya hay una que se está intentando, en este caso lo está haciendo un Estado de la República, controvirtiendo algunas determinaciones que ha tomado el presidente, pero todavía la Corte no resuelve si le va a dar entrada o no. Entonces también hay una problemática de acceso a la justicia en esta restricción de asuntos urgentes, qué se entiende por urgente, hasta dónde llega la urgente, en fin. Y finalmente, en la pregunta que me hacías, a mí me preocupa que la mecánica que se está desarrollando, por lo menos en México, es decir, si el sector salud está literalmente quebrado en términos económicos, en términos de personal, y la mecánica es promover amparos, por un lado me preocupa que vamos a tener médicos amparados y médicos no amparados. Entonces, imagínate que en un hospital, pues va a haber aquellos que sí les dan el equipamiento y a otros no, porque no están amparados. Y empezar a generar esta dicotomía entre unos que logran el amparo, y habría que decir que en México no hay mucho ejercicio pro bono. Entonces también podría esto generar un negocio de despachos de abogados vendiéndoles amparos a los médicos, a las enfermeras para que se protejan. Y esto me preocupa que esta sea la mecánica. Y también me preocupa que llevemos todo esto al Poder Judicial y que el Poder Judicial entonces esté asumiendo un rol ejecutivo que es definir las políticas públicas de compra, de cómo se compran los insumos, a quién se le compran, cómo se suministran, de qué calidad se suministran, y al rato un juez va a estar diciendo que si los guantes que se entregaron y los tapabocas son los correctos o no son los correctos, y no sé si esa sea la mecánica en un país tan grande como México. Me parece que eso sería muy complejo, pero sin embargo, esa ha sido la mecánica hasta ahorita para resolver la problemática. Creo que es un gran tema que se podría presentar en toda Latinoamérica. Muchas gracias, José Mario, por tus preguntas y reflexiones, por tus respuestas y reflexiones. Le voy a dar la palabra a Mariluz. Mariluz, además, si pudieses profundizar en tus respuestas algo sobre la explicación de por qué el decreto en el que expedido por el presidente debió haber sido expedido en el marco de facultades extraordinarias, podría complementar que hay otra pregunta adicional en el chat sobre eso. Te doy la palabra, Mariluz. Listo. Bueno, entonces voy a tratar de dar respuesta a las 4 preguntas. Lo primero es cómo se ha hecho para litigar en términos, digamos, materialmente, cuáles han sido de pronto las dificultades. Yo me atrevería a decir que aquí en Colombia, digamos, litigar en lo que tiene que ver para controlar medidas derivadas de la pandemia, creo que nosotros tenemos una ventaja quizás comparativa con el resto de los sistemas jurídicos quizás regionales, y es que como existe un control automático de constitucionalidad, todo este control digamos, lo concentra la Corte Constitucional. Y en principio el sistema y la rama judicial funciona, digamos, el tema de virtualidad funciona bastante bien. Tampoco en principio hemos tenido ninguna dificultad con el tema de las tutelas, y particularmente la tutela de líderes sociales, que sí fue, digamos, como se decidió en un juzgado, que básicamente es como dentro de la rama judicial la primera línea, luego siguen los tribunales y luego la Corte Constitucional. El juzgado también ha funcionado súper bien. Cuando pedimos copias, simplemente nos las han enviado de manera electrónica, y ha funcionado bastante bien, aceptable. Ahí las dificultades básicamente las hemos tenido, contra todo pronóstico, es con el tema de la implementación. La implementación de las órdenes, particularmente en el tema de líderes sociales, sí le corresponde al Ejecutivo. Y hemos tenido como unas dificultades para acceder a la información, pero también incluso para interactuar con las entidades que están encargadas de implementar las órdenes. Y esto tiene que ver en gran parte porque preciso dentro del estado de excepción hubo una medida en la que los derechos de petición, que tenían los términos por 15 días, los términos se ampliaron. Esto es bastante problemático en materia de transparencia, también es problemático incluso, creería yo, como en acceso, no a administración de justicia, pero sí que se haga justicia, que se implementen las medidas que salen desde la rama judicial. Con relación a la pregunta del estado de cosas inconstitucional, efectivamente la Corte Constitucional en Colombia ha sido una de las pioneras en la implementación de la medida de estado de cosas inconstitucional, pero creo que en principio es una medida que está llamada a ser usada en condiciones de normalidad. Por lo tanto, creería que puede ser un poco prematuro hablar sobre la posibilidad del estado de cosas inconstitucional, quizás para amparar derechos
de personas, de personal médico, etcétera, que estén siendo vulnerados de manera amplia. Yo lo que creo es que el estado de cosas inconstitucional como figura supone que busca desbloquear en principio una institucionalidad que tiene las medidas, pero también tiene las competencias y las capacidades suficientes para superar o para amparar los derechos, pero no lo hace. Y ahí es donde entra, digamos, como la Corte Constitucional a decir, bueno, vamos a orientar una política por aquí o a orientar una política, de pronto hacer unos ajustes de la política para que funcione de mejor manera. Yo no creo que en estos momentos particularmente estemos en una posición donde podamos utilizar la medida, por lo que digo, yo creo que esa medida está llamada para ser utilizada en condiciones de normalidad. La otra pregunta relacionada con cuáles son los derechos que en principio se pueden restringir dentro de los estados de excepción, yo le respondería a Danilza en el sentido de que en principio existen controles para las medidas y lo que puede hacer, lo que puede hacer el presidente dentro de los estados de excepción. Sin embargo, estos controles no se hacen a partir de derechos, sino a partir de la limitación de las competencias. Esto lo podemos ver dentro del Corte, en la Constitución Política, del artículo 212 al artículo 215. Está, digamos, regulado muy bien cómo se puede activar esta facultad, pero también en la Ley 137 de 1994, que es la ley de los estados de excepción, también nos menciona qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Del mismo modo, la Corte Constitucional, o digamos como estas dos, tanto la Constitución Política como la ley, establecen que este control automático que hace la Corte Constitucional, en principio tiene que determinar como unas pautas y tiene que determinar si efectivamente se cumplen los requisitos formales como tanto los requisitos materiales. Y la Corte ha establecido que hay unos juicios particulares, y dentro de estos juicios que son bastante estrictos, digamos, existen alrededor de 10 juicios que hace la Corte Constitucional haciendo como este análisis y esta inspección muy, muy detallada, donde básicamente analiza que la medida sea necesaria, que la medida efectivamente sea conexa, que se trate de una medida que efectivamente sea para conjurar la crisis y no que van a meter en principio un gol, que la medida sea idónea, que la medida sea proporcional, que no sea discriminatoria. Existen, digamos, como de este tipo, existen por lo menos 10 juicios que la Corte Constitucional entra a hacer. En materia de, particularmente para conjurar esta pandemia, en Colombia se adoptó un estado de cosas inconstitucional o una tipología particular que es para conjurar una emergencia económica, social y ecológica, así se llama. Respecto de esto, la misma Constitución Política dice que no pueden haber medidas que sean regresivas para los derechos de los trabajadores. Esto lo dice como súper específico, no siendo así en todas las tipologías de los estados de excepción, pero particularmente en esta emergencia económica y social no pueden haber medidas que sean regresivas para el derecho de los trabajadores. Entonces, esto, digamos, como si de pronto tendríamos que decir un derecho que definitivamente, en principio, no debería ser limitado, sería ese. Y por último, con relación a la pregunta, ya que me hacía Caro, de profundizar un poco por qué esta medida debía ser tomada, o la medida de aislamiento debía ser tomada por facultades extraordinarias y no por facultades ordinarias, yo básicamente diré dos cosas. Lo primero es que se trata de una medida que no estaba contemplada dentro del ordenamiento jurídico colombiano, no estaba contemplada por ley. Y es una medida que en principio es una medida súper fuerte, restrictiva de derechos fundamentales, y el artículo 24 de la Constitución Política dice que la libertad de circulación solamente está sometida a restricciones que estén contempladas dentro de la ley. ¿Esto qué implica? Que cualquier limitación, en principio, debe hacerlo el Congreso, no lo puede hacer cualquier autoridad. Ahora, si bien el presidente, debido a la excepcionalidad, está facultado para ser un legislador extraordinario, si pretendía meterse con un derecho de tal magnitud y para restringirlo, debía hacerlo como legislador extraordinario. No necesariamente lo podía hacer como dentro de sus facultades ordinarias, como dentro de las facultades reglamentarias. Esta, digamos, como es una de las razones principales, y la segunda razón principal es que es la medida central de salud pública.
Es una medida que básicamente, por ser la más importante, no es una medida de orden público, es una medida de salud pública y es la medida principal para conjurar la crisis. Por esto también debió, en principio, orientarse a través de facultades extraordinarias, de modo que le permita a la Corte Constitucional hacerle ese control automático. ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy en día? El escenario que tenemos hoy en día es que están suspendidos los términos judiciales en Colombia, las acciones ordinarias, por lo tanto, ese decreto ordinario no se puede demandar. Por otro lado, el Consejo de Estado tiene también una facultad mucho más restrictiva, que es para controlar de manera inmediata las reglamentaciones que salgan dentro del marco de la excepcionalidad, y la Corte Constitucional en principio tampoco podría entrar a hacerle el control automático. Entonces, estamos como en el peor, en estos momentos de los escenarios, donde la medida más fuerte, la medida que tiene mayor conexidad con el tema de salud pública, es una medida que se encuentra totalmente en estos momentos por fuera de control judicial en Colombia. Muchas gracias, Mariluz, por esa explicación tan exhaustiva de todos estos asuntos relacionados con las facultades excepcionales en el marco de la pandemia en Colombia y otras situaciones. Abraham, te doy la palabra para que puedas responder. Gracias. Respecto de la forma en que se han presentado los recursos, hay que decir que en el caso del habeas corpus, lo que había habilitado es para casos de emergencia o, por ejemplo, en el caso de El Salvador, sucedió en el interín también una semana de vacaciones que eran asueto, habilitados los juzgados de paz para poder presentar estos recursos. Claro, eso implicaba la movilización de los abogados o de las personas que lo iban a presentar. Y en el caso nuestro, por ejemplo, el primer recurso que presentamos de inconstitucionalidad lo llevamos a un juzgado de paz. Claro, ahí hay que procurar todas las medidas de protección. Sin embargo, en la medida que se fue agravando las medidas, sobre todo las de cuarentena y que se detuvo a varias gente, se fue haciendo más complicado porque estaban suspendidos los plazos y no estaba dentro de las excepciones de salir, es la labor del abogado, ¿no? Para salir, entonces había mucho riesgo y eso radica la importancia de que la sala haya habilitado, cosa que no había en el caso de nuestro sistema. Teníamos sí la notificación electrónica habilitada, pero no la presentación por vía de correo electrónico. Lo habilitó y eso facilitó bastante la presentación de recursos de habeas corpus. En cuanto al estado de cosas inconstitucionales, ese es un aspecto que ya la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en varios amparos, en particular en lo referente, por ejemplo, a personas privadas de libertad, en cuanto a personas desplazadas por violencia, y en cuanto a, si no me equivoco, enfermos de enfermedades crónicas. Yo creo que lo que más se asemeja en el caso del habeas corpus 148 es que, sin llegar a señalar un estado de cosas inconstitucionales, generaliza, digamos, las directrices que da la sala sobre la forma que el comportamiento, tanto normativo como la práctica que deberían seguir las autoridades para la restricción de las libertades, para las condiciones que deben haber en los centros de contención y cuarentena, y dio esas pautas. Yo creo que en este marco, aun cuando haya un estado de cosas inconstitucionales, el problema de fondo quizás es la renuencia bastante fuerte a cumplir con las resoluciones, que haría que veamos que va a ser difícil. Sin embargo, y ato eso con una de las preguntas que hacen es que en qué forma se ha cumplido la resolución de la sala, es que a pesar de que el presidente, por ejemplo, aún con las resoluciones de la sala, dijo públicamente que que llamaba a la policía y a la Fuerza Armada a ser duros con la población, a doblarle el brazo, a quitarle los vehículos a los que capturara, aún con la resolución de la sala y con esas expresiones de desacato. Sin embargo, hay algunos aspectos de resoluciones que hacía regañadientes ha ido cumpliendo. Por ejemplo, uno de los habeas corpus hacía referencia a la gente que estaba fuera del país, que eran salvadoreños, que se habían quedado varados y no habían podido ingresar y no les habían permitido el ingreso.
Actualmente, a partir de una resolución de la sala que ordena hacer un plan para el retorno de esas personas, lo está haciendo el gobierno. Sin embargo, en cuanto a la restricción de libertad, sí, el cumplimiento está llegando a un nivel que es necesario activar las denuncias por desobediencia, etcétera, porque sí hay un incumplimiento bastante generalizado. A pesar de que también tenemos nosotros un caso que ha regresado a la casa, es el único que ha regresado a la casa luego de los habeas corpus. Eh, Luego, perdón, la tercera era, no recuerdo. Em, Abraham, hay unas preguntas que tienen que ver con si puedes compartir información sobre la plataforma que han utilizado para presentar online, y creo que podríamos cerrar, si te parece, con esa. Sí, perdón, creo que la otra era qué tan eficaz han sido las medidas restrictivas. Solo me voy a referir a eso. Yo creo que las medidas como la cuarentena domiciliar nacional sí han sido positivas y son medidas sanitarias, igual la restricción del ingreso. Creo que el error en el gobierno es haber a las personas que ingresaron al país eh, trasladado a centros de cuarentena que no estaban preparados y no tenían las condiciones, y que implicó sin criterio mezclar a personas que venían de diferentes países que algunos están por casi 40 días ahí. Y eso ha hecho que ya haya pasado la fase de que era necesario hacer exámenes y poder trasladarlos a sus viviendas, y prácticamente lo que tenemos es clúster de contagio. Creo que ese fue uno de los errores. Y el otro error es esto de las detenciones que eran innecesarias. Era más bien llamar a la gente a que regresara a sus casas y a lo sumo multas administrativas, pero optó por generar estos centros de contención. Entonces, en general, hay medidas positivas, pero el mismo gobierno con otras medidas las ha ido complejizando y agravando la posibilidad de contagio de la misma población. En el caso de la plataforma, nosotros lo que hicimos es un formulario sencillo. Está en la página web y hay un link, se los puedo compartir, donde la persona accede desde cualquier teléfono o de computadora al lugar, al formulario, y simplemente pedimos la información, datos generales, los hechos y qué es lo que quieren. Nosotros damos dos opciones. Una es compartir esa denuncia con la Procuraduría de Derechos Humanos, para lo cual tenemos un convenio, y lo otro es si quieren el habeas corpus o otro recurso, y luego procedemos a hacer el contacto vía telefónica o con el familiar o con la persona que nos avisó o con la gente directamente en los centros de contención, y a profundizar para hacer los habeas corpus. Luego estamos dando seguimiento a través de este medio de comunicación. Hay que decir que, como decía Mario, creo también hemos tenido problemas que la gente tiene temor. Incluso la gente que está en los centros de contención cada vez más es presionada. Los encargados de los centros de contención han estado insistiendo para ver quién ha sido el que han presentado las denuncias, y mucha gente tiene temor de dar sus nombres, incluso no quieren dar declaraciones a medios de comunicación por obvias razones. Entonces, en ese mecanismo hemos tenido digamos, la posibilidad de comunicarnos, pero la Procuraduría de Derechos Humanos es un actor importante porque es la que permitiría darle seguimiento ya en los centros de contención. Gracias. Muchas gracias, Abraham, y también gracias a José Mario y a Mariluz por todas sus exposiciones y también por todas sus respuestas a las preguntas del público. Se nos ha acabado el tiempo, estamos ya pasados un poquito en el tiempo. Les quiero dar las gracias en nombre de las personas que organizamos este evento, pero también en nombre de las organizaciones que apoyan este evento, por sus valiosas contribuciones en este debate. Y nos queda claro que el derecho es una herramienta muy importante para proteger derechos fundamentales y que debe ser utilizado en el marco de la pandemia también, y que hay que promover reflexiones adicionales, ¿no?, sobre todo limitaciones al uso de medidas restrictivas de derechos en este momento, pero también garantía de derechos fundamentales en el marco de la pandemia. Esta grabación, igual que las grabaciones asociadas a otros conversatorios, particularmente al conversatorio del martes, que también fue sobre el litigio estratégico en el marco de la pandemia, estarán disponibles
en las redes sociales de la Fundación para el Debido Proceso Legal y también en el canal de YouTube de la Fundación para el Debido Proceso Legal. Con esto le quiero agradecer a los participantes en el evento también por asistir a este y a nuestros panelistas y damos por terminado este webinar. Muchas gracias.